Organizaciones sociales adherentes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional volvieron a las calles de México. Lo hicieron para exigir justicia por la muerte hace 15 años de 45 indígenas masacrados por paramilitares en el municipio Acteal, perteneciente al estado de Chiapas. Tenemos el reporte con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien nos ofrece el recuento sobre estos hechos. Con una jornada cultural, colectivos adherentes al insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigieron un castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato de 45 indígenas tzotziles hace 15 años. Fue un 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de hombres vestidos de azul y negro irrumpieron en una ermita del municipio de Acteal y abrieron fuego contra indígenas que se encontraban orando por la paz. Estamos acompañando en esta Navidad, la más triste de nuestra vida, y que pedimos al Padre de Jesús para que ustedes se mantengan en la fidelidad en su corazón a las palabras de Jesucristo y que no vayan a tropezar con la piedra de la tentación, del odio o la venganza. Cuerpos de niños, hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, fueron sepultados entonces. Al cabo de 15 años sus familiares siguen demandando la prometida justicia. Que hay un juicio de la historia, que más allá de las versiones oficiales se ha venido consolidando y difundiendo, y este juicio de la historia apunta a que el Estado mexicano y sus representantes fueron los responsables de esa masacre. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, y Emilio Choaifet, entonces secretario de Gobernación y ahora actual titular de Educación Pública, así como mandos militares y policíacos, han sido señalados como responsables de los hechos. El Estado mexicano, desde las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, tendieron líneas de investigación que obviamente no apuntaban hacia los autores intelectuales de la masacre, ¿no? Y esto quiere decir quiénes permitieron la formación de los grupos paramilitares, quiénes los entrenaron, quiénes los armaron, quiénes facilitaron las armas. 3 lustros han pasado y esta matanza, que tiene detrás la lucha en defensa de la tierra encabezada desde 1994 por el insurgente Ejército Zapatista, fue recordada por 60,000 indígenas y campesinos que en silencio tomaron las calles de varios municipios del estado de Chiapas, el más pobre del país. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Cuando tú y yo estamos conversando, está recorriendo el territorio mexicano una caravana de madres centroamericanas que vienen nuevamente buscando a sus hijos centroamericanos. Y como esas madres, otras madres y familiares en función de personas desaparecidas. Pero así como hablamos de desaparición, de secuestro de migrantes, de extorsión, de migrantes que se han convertido en un botín de la actividad criminal. Ese es el ángulo más grave, más duro, más difícil de los fenómenos migratorios, sin duda. ¿Qué diagnóstico tienes tú como especialista y como funcionaria internacional que eres? Absolutamente, esa es la parte, yo diría, más dura de la migración, y obviamente la vulnerabilidad en su máxima expresión en el caso de los migrantes irregulares, y es por eso que tanto tratamos de luchar contra la migración irregular, por las vulnerabilidades y los riesgos que eso implica. América Latina tiene un fenómeno muy particular, y es que mientras que, como decía anteriormente, la migración sur-sur es una migración casi paritaria con la migración sur-norte, en América Latina el 93% de los migrantes van hacia el norte, a Estados Unidos y Canadá, principalmente Estados Unidos. Y en México es el 98% de los migrantes que pasa a Estados Unidos. México tiene esa particularidad de tener básicamente un solo destino migratorio de Estados Unidos. El tema de los migrantes irregulares en México es un tema de centroamericanos principalmente, pero no únicamente, porque hemos visto también algunas tendencias de migrantes extrarregionales que pasan por México de camino a Estados Unidos. Y naturalmente la migración irregular tiene como particularidad esa vulnerabilidad, ese enorme riesgo que obviamente en una sociedad donde hay un crimen organizado, sobre todo relacionado con el narcotráfico presente, afecta necesariamente
necesariamente a esa población vulnerable que son los migrantes irregulares. Y esas madres que hoy vienen y manifiestan en busca de sus hijos son un pequeño número de los del gran número de casos que han transcurrido por México. Obviamente México no es el único lugar donde eso pasa en el mundo, pero México representa hoy el mayor corredor migratorio del mundo. El mayor corredor migratorio del mundo, rumbo al norte. Rumbo al norte, que implica a México y implica a los centroamericanos, básicamente. Entonces, obviamente, el problema acá es más importante que en muchos otros lugares. Y es por ello que tanto en colaboración con el gobierno como en colaboración con la sociedad civil, la Organización Internacional para las Migraciones ha tratado de generar una serie de sistemas y apoyar una serie de sistemas que ha ido creando el gobierno mexicano para poder apoyar a esa población vulnerable y regular, como son los grupos beta, como son los oficiales de la protección de la infancia, como son los diferentes albergues que se han ido creando a través de la ruta migratoria. En este momento tenemos un programa con el Fondo para la Seguridad Humana de los Derechos de las Naciones Unidas, con una serie de organismos internacionales acá en Ginebra, en México, en las que hemos desarrollado todo un programa de seguridad humana para ofrecerles justamente esa protección a esos migrantes, pero es un programa muy reducido, es un programa piloto que estamos empezando en 3 de los departamentos del sur de México. Lo ideal sería poder desarrollar programas de ese tipo a través de toda la ruta migratoria, desde el sur hasta la frontera norte, para poder ofrecer una cierta protección. Obviamente, los migrantes irregulares tratan de huir de la autoridad, así que el gobierno no puede ser el único responsable, el gobierno no puede ser la única fuente de apoyo de esos migrantes, y es por eso que es tan importante tener a los organismos internacionales, pero sobre todo a la sociedad civil, que es la que ofrece tal vez mayor confianza para los migrantes. Hay toda una discusión, particularmente en los Estados Unidos, una apuesta política del presidente Barack Obama para una ley migratoria, y lo que se ha vislumbrado como ese particular acuerdo, ese particular fenómeno político estadounidense, es que para lograr una reforma migratoria se está dando paso, digamos, a una manera de entender el tema migratorio, no necesariamente el que uno esperaría, que es el de construir más muros. Vamos a tener en este continente, si todo camina como va, además de lo que ya se ha construido, una línea de muro más grande que la que podemos imaginar en la historia contemporánea de los países. ¿Qué significa eso, Laura? Si eso es lo que se empila precisamente para una respuesta del país receptor de tipo migratorio de esta naturaleza. La historia ha demostrado que los muros no paran a la gente. Y creo que aún esos muros inmensos. Aún esos muros inmensos. Siempre se encuentran maneras de entrar a los países, independientemente de cuán cerrado sea el sistema de gestión de fronteras de los países. Si no, habríamos resuelto el problema hace muchísimos años. La migración irregular no existiría hoy, porque tenemos capacidad tecnológica suficiente y los muros cada vez más grandes, así que ya se habría resuelto el problema. La respuesta no es esa. La respuesta no es esa. Hay dos realidades. Una es la oferta de trabajo. Donde hay trabajo, la gente va. Y otra es la falta de trabajo en los otros lugares. Y mientras esas dos situaciones existen en un lugar geográfico determinado, va a haber movimientos de población. Pero hay además una otra realidad, que es la gran necesidad de mano de obra que tienen muchísimos de los países, y no estoy hablando únicamente de los países del norte, estoy hablando de casi todos los países en este momento, que requieren de mano de obra, como dije anteriormente, de diferentes niveles de calidad, de capacidad, y que andan en busca de migrantes. En el siglo XXI va a haber una lucha entre todos los países por migración calificada, por científicos, por doctores.
eso ya está. Así es, hay una lucha hoy por quién atrae mejor y de mejor manera a los migrantes calificados. Sin darse cuenta realmente que también llegará un momento donde habrá que realizar una lucha por la migración no calificada, porque la calificación en los países que van aumentando su nivel de desarrollo va haciendo también que los trabajos menos calificados sean menos adecuados o menos agradables para los nacionales y que se requieran a veces otras nacionalidades para que realicen esos trabajos menos calificados. Laura, déjame hacer una pausa, entramos en la parte final. Me gustaría también una reflexión tuya sobre modelos legislativos, modelos de ley o leyes que se impulsan. Por ejemplo, en México ha habido modificaciones importantes en la materia de ley migratoria. Igualmente el debate, como decíamos, en los Estados Unidos es todo un tema. El asunto de los derechos humanos de los migrantes, la situación actual de los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de responder apropiadamente frente a esos fenómenos. Después de la pausa, si te parece. Bueno, se nos acabó la hora, el tiempo, pero para cerrar, bueno, dejemos un tema ahí antes de la pausa. Dime con qué cerramos. Con este tema de los derechos humanos, las leyes, los modelos, lo que México está haciendo. Bueno, México es un país, como dije antes, el mayor corredor migratorio del mundo. México es un país de origen, de destino de migrantes, de tránsito de migrantes y cada vez más de retorno de migrantes mexicanos. Así que México ha tenido que adaptar Más de retorno, sin datos. México ha tenido que adaptar su legislación y su política migratoria a esa nueva realidad mexicana. Un segundo, no solamente retorno en algunos casos voluntario y en otro caso un altísimo índice de deportaciones, como nunca en la historia. Un altísimo número de deportaciones, se habla de alrededor de 400,000 deportaciones al año. Así que México tuvo que adaptar su legislación, tuvo que adaptar su política migratoria para ese nuevo fenómeno que está viviendo México y ha hecho un excelente trabajo. La dificultad, como en todos los países, siempre es la implementación de esas leyes, los recursos que esas leyes para ser implementadas correctamente requieren. Y es un proceso que creo importante que México continúe en este tiempo. Pero en realidad, a hoy es una de las legislaciones más modernas que existen. Y como ya sabemos, Laura, esas legislaciones pueden ser muy modernas, el reto mayor es instrumentarlas frente a fenómenos tan graves como los que aquí acabamos de escuchar y conversar contigo, Laura. Para cerrar en esta conversación, te pregunto, después de esta visita oficial que tiene lugar con tu presencia en México, después de esto viene un documento, un informe, recomendaciones, ¿qué surge de estas visitas? No, nada de ese tipo, más bien una serie de actividades y una serie de acuerdos en los que discutimos la organización con el gobierno de México o otras entidades con las cuales voy a tener la oportunidad de reunirme y ver qué tipo de programas o proyectos específicos podemos realizar a nivel muy concreto y por otro lado definitivamente una visión estratégica de cómo la organización puede apoyar al gobierno de México en este esfuerzo, cómo la organización puede apoyar a las entidades de la sociedad civil que están trabajando en el apoyo de migrantes irregulares de una mejor manera, cómo podemos todos juntos tratar de involucrar también el sector privado mexicano y cómo podemos todos juntos crear de cierta manera una situación mejor para los centroamericanos y extranjeros que están transitando a través de México, pero también para los mexicanos que están retornando de manera voluntaria o de manera forzada, pero que están retornando y cómo ofrecerles a esos mexicanos también una mayor capacidad de reintegración o integración para algunos que es la primera vez que vienen a México porque tal vez nacieron aquí
pero se fueron a 1 año o a 2 años. Así que una serie de ideas y de proyectos para seguir avanzando. Pues Laura Thompson, estaremos al pendiente de tu visita y de lo que estás aquí contándonos. Por lo pronto, gracias por esta conversación para CNN. Gracias Laura, y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien y espero mañana.